Bienvenidos a nuestro primer podcast de Filosofía del Derecho. Yo soy Armando Morel, docente de la UNICAN de la carrera de Derecho y soy el profesor titular de esta materia. Antes que nada deseo darles mi bienvenida. Esta materia es muy agradable de enseñar y de hablar. Filosofar es cuestionar, argumentar, pensar. Y en nuestra sociedad, pensar es una necesidad urgente. Las personas parece que ya dejaron de lado esa cualidad y prefieren aceptar nomás ideas preconcebidas sin mucho análisis. Y la filosofía es justamente lo que nos provee de esas cualidades: el criticismo, la argumentación, el razonamiento. Filosofar es pensar, y el abogado debe ser un intelectual, o sea, alguien cuya principal tarea es justamente pensar. Y ahora hablemos de cómo será nuestra clase. Cuando estés escuchando esto ya te habré comentado sobre los pilares de nuestra clase de filosofía, que son el podcast, la clase presencial y el trabajo, siendo el más importante el trabajo en clase o fuera de ella. El estudiante debe trabajar, debe dialogar, debe interesarse. Nosotros los profesores ya no somos los dueños del conocimiento, somos guías, tutores nomás. El modelo de nuestra clase será como un gran tutorial, donde yo voy a indicar las herramientas y las tareas. ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque la clase no es para mí. El conocimiento debe estar dirigido al estudiante. Sos vos el que va a terminar el año con una mochila. Ahora te pregunto, ¿está cargada tu mochila o está vacía? Y solo vos podés cargar con ella. Yo te puedo ayudar a llenarla, pero no puedo compartir la carga contigo. Mañana vas a salir de la universidad y eso será tuyo. En el modelo universitario actual, el profesor es el que más aprende, porque somos nosotros los que trabajamos en cada clase. La preparamos, investigamos, estudiamos. Y eso ocurre semana tras semana, a veces todos los días. Y así somos nosotros los que salimos con la mochila cargada. Y los estudiantes se quedan con apenas una pequeña parte de lo que memorizaron a duras penas para los exámenes. Entonces el modelo debe cambiar y va a cambiar, se los aseguro. El profesor será el guía y el alumno va a trabajar para construir su conocimiento. Por eso vamos a usar el sistema que expliqué en clase. Entonces ya estamos todos enterados de cómo será nuestra línea de trabajo. Sin más demoras, empezamos con la unidad 1. Veamos algunas consideraciones preliminares. Estas primeras unidades están dedicadas a darnos una pincelada histórica de la filosofía. ¿Por qué debemos de hacer esta revisión?, se van a preguntar. En la filosofía, una cuestión importante es la generación de ideas propias. Y para poder hacer eso debemos mirar el proceso de formación de las ideas filosóficas del pasado para tratar de desarrollar un mecanismo dentro de nosotros que nos brinde esa cualidad: pensar por nosotros mismos. Desde siempre el hombre ha pensado sobre el derecho y la justicia en especial. Mucho antes de estas leyes positivas que nos rigen, existieron otras expresiones de regulación de la convivencia social. Así, antes la filosofía del derecho estaba unida a la teología, a la moral, a la política. En los diversos estadios en la historia del derecho hubo un tiempo en que esta estaba unida a la religión, por ejemplo, en donde las leyes humanas eran expresiones de mandatos entregados por una determinada divinidad revelada por profetas y sacerdotes. Algunas naciones contemporáneas siguen ese mismo precepto, pero la mayoría de los pueblos civilizados dejó de lado esa idea. Entonces, esas miradas históricas que damos a nuestra materia nos brindan un excelente bagaje
para poder mejorar nuestro conocimiento, entendernos mejor y dirigirnos hacia el futuro sin miedo de repetir errores del pasado. Empezamos entonces por los inicios de la filosofía occidental. Indudablemente, esta nació en manos de griegos. Ellos mostraron especial interés científico acerca del universo material y su constitución. La escuela filosófica más antigua que se conoce se ubicó en Jonia en el siglo VI a.C. Encontramos algunos personajes interesantes, a tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, viejos amigos, pero para nuestro estudio del derecho no tiene vital importancia sus trabajos. Contemporánea a la escuela jónica fue la de Elea, representada por Jenofontes, Parménides, Zenón de Elea y Meliso de Samo, pero las ideas metafísicas de ellos tampoco no nos interesan. También hubieron otros, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, que cuestionaban la existencia del devenir o la materia. Adquirió también mucha importancia el famoso filósofo y matemático Pitágoras. Su doctrina se basaba en los números. La justicia es para los pitagóricos una relación matemática, una ecuación o igualdad de la cual se reduce la retribución, el contracambio, la correspondencia entre el hecho y el tratamiento de que ésta ha de ser objeto. Este concepto es el germen de la doctrina aristotélica de la justicia. Pasamos ahora a los sofistas. Estuvieron representados por Protágoras, Gorgias, Hipias. En esta etapa se dejaron de lado los problemas cosmológicos materiales y se abocaron a problemas humanos del conocimiento y éticos. Eran grandes oradores y estudiosos de la dialéctica. Gustaban de oponerse a las creencias dominantes, promoviendo a menudo el escándalo público por sus paradojas. Para los sofistas no podía existir una ciencia verdadera y objetiva, dado que en su concepción subjetivista e individualista propiciaban de que cada hombre tiene su propio modo de ver y conocer las cosas. Es célebre en este sentido la frase de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Incluso la justicia era relativizada. Justo es para ellos aquello que place al más poderoso. La justicia es una ventaja para quien manda y un daño para el que obedece. Si bien su doctrina siempre se tuvo como negativa y perjudicial, esta despertó el idealismo griego y su aptitud crítica hacia las ideas predominantes ha sido provechosa para pensadores posteriores. Y llegamos a los tres pensadores griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue un gran adversario de los sofistas. Yo solo sé que no sé nada, decía él, para contraponerse al sofista que creía saber todo. Mientras que el sofista relativizaba la justicia, Sócrates decía que existe una verdad universal, incluso jurídica, que debe primar sobre las cosas singulares, sobre las opiniones. Fundamentó una filosofía idealista, pero no llegó a formularla bien. Afirmaba que se deben cumplir todas las leyes, incluso las malas. Fue así que el condenado a muerte injustamente aceptó su destino y bebió veneno para cumplir el mandato de su polis, de su ciudad. Entre los varios discípulos de Sócrates salta uno de gran importancia: Platón. A través de él conocimos a Sócrates, ya que este último no dejó nada escrito. Escribió varias obras, entre las cuales se destacan la República, las leyes, el hombre político, etc. Compara al Estado como un hombre colosal, un organismo perfecto, igual al cuerpo humano que tiene varios órganos individuales. Así también el Estado tiene varias personas individuales que lo conforman. En el hombre existen tres facultades: la razón, el coraje y los sentidos. La primera es la que domina, la segunda la que obra y la tercera la que obedece.
y el Estado igualmente distingue tres clases: los sabios, destinados a dominar, los guerreros, que deben defender el organismo social, y los artesanos y agricultores, que deben nutrirlo. Así como el individuo es dominado por la razón, el Estado debe serlo por la clase que representa precisamente la sabiduría, esto es, por los filósofos. El gobierno para Platón debe ser absolutista. El poder del Estado no tiene límites y puede regular todos los aspectos de la vida humana en nombre del bien común. Hasta llegó a decir que se deben suprimir la propiedad privada y la familia. Todo sería compartido, incluso los patrimonios y las mujeres, ya que todos pertenecen a un solo organismo. Platón criticó la democracia y la monarquía. Para él debería existir un gobierno mixto, como era en Esparta, donde existía un rey, un senado y el eforos. Platón también tuvo discípulos. El principal y más recordado fue Aristóteles. Este siguió su doctrina por 20 años hasta la muerte del maestro. Cuando quedó solo, Aristóteles desarrolló una filosofía menos especulativa y más fundada en la observación de hechos. Para la filosofía del derecho destacan más sus obras Política y Ética. Para él, el hombre es un animal político. Su famoso refrán, son politikon, significa que el Estado es una necesidad para el hombre. Las leyes deben ser justas y guiadas por el principio de igualdad. Primero existe la justicia distributiva, que es la que se encarga de dar a cada uno lo suyo. Después la justicia rectificadora, igualadora o sinalagmática, que regula las relaciones de cambio. Después está la justicia de la equidad, que busca la mejor aplicación de las leyes abstractas a casos concretos. Pasamos ahora a los estoicos. Para ellos existe una ley natural que domina el mundo y que se refleja también en la conciencia individual. El hombre es partícipe por su naturaleza de una ley que vale universalmente. Por consiguiente, el precepto supremo de los estoicos es vivir conforme a la naturaleza. El estoicismo afirma que existe una libertad que jamás podrá destruir opresión alguna y que es aquella que deriva de la superación de las pasiones. Y para los epicúreos, en cambio, la virtud no es el fin supremo como eran para los estoicos, sino que un medio para llegar a la felicidad. El hombre debe encontrar un equilibrio entre el placer y el dolor, de modo que sienta el máximo placer con el mínimo dolor. Pero no se refiere solo al placer físico o materialista. Epicúreo, por ejemplo, consideraba que el mayor placer era el de la amistad. Este placer se medía cualitativamente. Así se pueden dar satisfacciones de la conciencia a cambio de dolor físico. En relación al Estado, Epicúreo habló desde una perspectiva utilitarista. El Estado contribuye a la disminución de los dolores del hombre y este colabora con él para recibir esos beneficios. Fue una de las primeras ideas de contrato social que se conocen. De Grecia ahora pasamos a Roma. Hablamos sobre los juristas romanos. A ellos les interesaba mucho más el derecho, siendo así no dieron mucha importancia a la filosofía. Pero el estoicismo tuvo mucha suerte en Roma, ya que su doctrina de aceptar y soportar el dolor iba muy bien con el temple de la personalidad romana. Se destacaron Lucrecio Caro, que abrazó el epicureísmo, y Séneca y Marco Aurelio, que se encarnaron en el estoicismo. Pero fue Cicerón el intermediario típico entre la filosofía griega y la latina. Su tesis principal es que el derecho no constituye un producto del arbitrio, sino que es dado por la naturaleza. Esto es el jus naturale. Basado en esta está el jus gentium, el derecho que es el derecho común a todos los pueblos. Y por último el jus civile,
que es el derecho de un pueblo en particular. El Estado es fruto de la naturaleza, es la reafirmación del zoon politikon de Aristóteles. El concepto de jus naturale se conecta con el de la aequitas, que se refiere precisamente al proceso de equiparación. La ley natural y la equidad son factores de progreso en el derecho. Esa oposición entre derecho positivo y derecho natural se soluciona con la equidad impartida por el magistrado, que era mucho más amplia en los tiempos de Roma que en la actualidad. Progresamos ahora al cristianismo. Obviamente todos conocen los principios del cristianismo, no es necesario repetirlos, pero en esa época donde era normal la existencia de varios dioses, la idea de un Dios único tuvo diversas consecuencias. La religión se volvió independiente. Antes del cristianismo, el Estado administraba la religión de las personas. Ahora no. El Estado solo cuida de la vida terrenal y la religión de la vida espiritual del hombre. Pero vida terrenal o vida espiritual, ¿cuál tiene más valor? ¿La vida pasajera terrenal o la vida eterna celestial? Desde este punto de vista, obviamente es más importante lo eterno, ¿verdad? Porque dura para siempre y felicidad, gozo eterno. Por eso, cuando existían conflictos entre el rey y el papa, pues siempre ganaba el papa. La doctrina cristiana consecuente se puede dividir en dos periodos: el periodo de la patrística y de la escolástica. La patrística, que es el periodo de los padres de la iglesia, por eso de ahí viene esa palabra patrística, destaca la figura de San Agustín. Para él, el Estado es el nido del pecado original. Su existencia fue debida a la desobediencia de Adán y Eva en la era del Génesis. Para suplir esa orfandad provocada por ellas, los hombres tuvieron que reunirse para tratar de vivir del sudor de su frente. Pero este estado humano deberá ser sustituido por el civitas Dei, o sea, el estado divino, que se instaurará después del juicio final. El estado, como lo conocemos, desaparecerá para dar lugar al reino de Dios. Después tenemos el periodo de la escolástica, especial destaque para Santo Tomás de Aquino. Este volvió a leer Aristóteles y ocurrió un fenómeno muy interesante. La filosofía griega siempre fue considerada como pagana, pero en la escolástica fue un punto de apoyo especial, fue donde la especulación filosófica y la fe se encontraron. Y así Aristóteles fue estudiado y aceptado como maestro por estos pensadores cristianos. Posiblemente ocurrió esto debido a que los sacerdotes encontraron en la metafísica una gran herramienta para dar un manto de razón a la fe, pero nos interesa más sus ideas sobre política. Santo Tomás distinguió tres tipos de leyes, ¿verdad? La lex eterna, la lex naturalis y la lex humana, ¿verdad? La lex eterna es la misma razón divina que gobierna al mundo, que nadie puede conocer enteramente en sí misma, aunque sí parcialmente a través de sus manifestaciones. La lex naturalis es en cambio directamente conocible por los hombres mediante la razón. Es cabalmente una participación de la ley eterna en la criatura racional, según su propia capacidad, y la lex humana es una invención del hombre, por la cual, partiendo de los principios de la ley natural, se procede a aplicaciones particulares. Y nuestro último punto, los escritores gibelinos y la doctrina contractualista. El poder de la iglesia se iba debilitando ya. Querían hacer valer su autoridad espiritual por encima de los gobiernos terrenales. Fue así que escritores alineados al partido gibelino disputan a la iglesia su poder, entre los que se destacan Dante Alighieri y Marsilio de Padua. Ellos cuestionaban la intromisión de la iglesia en asuntos de gobierno de su país. Ellos defendían que la autoridad política viene del pueblo y de esta manera el gobierno emana del pueblo y por consiguiente el príncipe
en el Estado es instrumento del pueblo, lo que le obliga respecto de él y de las leyes, pudiendo ser incluso castigado. Su obra es el preludio del nacimiento de la teoría del contrato social. Sustenta el gobierno del pueblo señalando que es el resultado de un contrato para organizar la sociedad y el Estado, teniendo la característica de que el príncipe que la gobierna tiene mandato esencialmente revocable, toda vez que no cumpla con la voluntad del pueblo que lo ha constituido. Y así termina nuestra unidad 1. Ahora viene la tarea. Toda la información que he citado proviene del libro Apuntes de Filosofía del Derecho de Francisco Centurión Molina. La tarea consiste en la siguiente: leer el texto, específicamente el capítulo 1 de las páginas 3 al 17, y elaborar el resumen grupal en base a las explicaciones aquí hechas. Se deben respetar los criterios que he divulgado entre ustedes en mi clase presencial, pero las instrucciones estarán igualmente hechas por escrito en el blog. Posteriormente nos veremos en la clase para la discusión ya. Vuelvo a reiterar que estos trabajos deberán seguir los criterios, presentarse, evaluarse y aprobarse. Y valen punto para parciales, ojo. Terminamos así este primer podcast de Filosofía del Derecho. No se olviden de revisar el blog y cualquier duda pueden dirigir al email armandomorel83@gmail.com. Con gusto estaré respondiendo cualquier duda. Muchas gracias y hasta pronto.